Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 9 verso 24. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Vuelvo a leer. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Esta palabra que acabamos de leer dice que todos en un estadio corren, pero a la verdad dice que uno se lleva el premio. Y la palabra nos está instando a que cada uno de nosotros podamos correr de tal manera que podamos obtener ese premio, que podamos obtener ese premio. Y si hay algo que Dios hizo con cada uno de nosotros, es que el Señor nos llamó a tener victoria siempre, a vivir en victoria. Como les decía recién, en el corazón de Dios jamás está, ni estuvo, ni estará la idea que el hombre sea un fracasado. Jamás está en el corazón de Dios que alguien deje de progresar. Jamás está en el corazón de Dios que alguien se estanque, que alguien quede detenido en el camino. Sino que en el corazón de Dios hay mucha expectativa, porque cuando Él nos creó y nos formó para tener victoria, nos creó para tener victoria. Por eso es que yo creo que el Señor está expectante de cada uno de nosotros. Él está expectante de nuestras vidas. Él está expectante de cómo nosotros nos movemos, de cómo caminamos, de cómo lo escuchamos, de cómo recibimos lo que Él nos habla. Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Es decir, cada uno de nosotros ya Dios diseñó un proyecto, porque nosotros somos un proyecto del cielo. Así que dígale a su hermano: vos sos un proyecto del cielo. Tal vez viniste al Señor a los 20, a los 30, a los 50, a los 80, pero nunca dejamos de ser un proyecto del cielo. Jamás dejamos de ser un proyecto. Y en el corazón de Dios siempre estuvo la visión que nosotros no nos estanquemos, sino que podamos correr esta carrera, que nadie se detenga, que todos progresemos. Esa es la visión del Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo capaces. Cuando el Señor nos formó capaces. Y si hay algo que Dios puso en nosotros es la capacidad, ¿sabe qué? De aprender. Dios puso en nosotros la capacidad de aprender, puso en cada uno de nosotros. Eso es algo que viene de Dios. Nosotros podemos aprender, por eso es que usted toma las Escrituras y usted comienza a aprender las Escrituras. El Espíritu Santo comienza a hablarle. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos habla? Porque Dios nos hizo capaces de poder aprender. Eso es algo que viene de Dios, algo que viene del cielo, esa capacidad de aprender y de ir aprendiendo y de ir cada vez siendo mejores. ¿Sabe que nadie nació aprendiendo? Nadie nació aprendiendo, pero esa capacidad de aprender está en cada uno de nosotros. Esa capacidad de aprender está en cada uno de nosotros y el Señor va constantemente enseñándonos a través de la palabra, a través de los procesos, a través de todas las cosas que vamos atravesando. El Señor siempre tiene una manera de enseñarnos. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos sido diseñados para aprender. Fuimos diseñados para aprender. Así que dígale a su hermano: naciste para aprender. Nacimos para aprender. Es decir, humanamente desde pequeños ya comenzamos a aprender. Uno comienza primero a gatear y luego comienza a aprender a caminar y luego ya comienza a correr. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad. Es algo que viene, que Dios nos puso. Dios nos puso esa capacidad y nosotros tenemos que aprovechar esa capacidad, porque en esa capacidad es donde Dios quiere ir preparándonos para el proyecto que Dios tiene para nosotros. Es donde Dios dice: acá hay un proyecto, acá hay algo que yo quiero empezar y terminar. Acá hay alguien que yo no quiero que se detenga. Acá hay alguien que quiero que llegue ¿a dónde? Al premio, al supremo premio. Entonces nuestra vida es una vida de aprendizajes. Cada día nosotros aprendemos y todo aprendizaje, como les dije, es un proceso. Es un proceso. Cuando nosotros
caminamos en la vida es un proceso. Y la vida nos va enseñando y el Espíritu Santo nos va preparando. Por eso es que el apóstol Pablo decía que nosotros, dice, corred, dice, de tal manera que obtengáis el premio. Corred de tal manera que obtengáis el premio. Y nuestra carrera no puede ser sin dirección. Y en el aprendizaje del cielo aprendemos a correr con dirección. Dios nos enseña a correr con dirección. Dios es tan amoroso, es tan poderoso, que en ese aprendizaje nos va direccionando, nos va enseñando, nos va mostrando hacia dónde tenemos que ir. Cuando no conocíamos a Cristo, sí, corríamos para cualquier lado. Corríamos de aquí para allá, de aquí para allá. Pero el día que vinimos a Cristo, el día que conocimos al Señor, el día que le entregamos nuestra vida, el Señor comenzó a enseñarnos de otra manera. El Señor comenzó a darnos visión. El Señor comenzó a decirnos, ya no corras más como golpeando al viento, como dice la Biblia, como a la aventura, como sin saber a dónde ir, sino que desde el día que conocimos a Cristo, el Señor comenzó a trabajar en un proceso de aprendizaje. Porque somos un proyecto del cielo. Somos un proyecto del cielo. El Señor, hoy me encantó lo que decía la pastora, porque no fuimos llamados para el fracaso. Yo quiero que le digas a tu hermano, no fuiste llamado para el fracaso. No fuimos llamados para el fracaso. No fuimos llamados para el fracaso. Pero en ese aprendizaje, nosotros tenemos que interpretar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Aprender a entender cómo Dios quiere llevarnos a que ese proyecto que Él tiene con nosotros se cumpla en cada uno. Necesitamos entender eso. Por eso es que tenemos que no dejar de estar atentos a todo lo que Dios quiere hacer. Dios quiere hablarnos y Dios nos habla constantemente. Jamás el Señor está jugando al mudo con nosotros, sino que el problema muchas veces no tiene que ver con Dios que nos habla. El problema muchas veces tiene que ver con nosotros, que necesitamos entender. Recién hablaba con dos hermanos y hablábamos de distintos temas, pero en todos los temas que hablamos, la clave es: estoy encontrando la llave, estoy encontrando el camino, me estoy dando cuenta el propósito, me estoy dando cuenta hacia dónde Dios quiere direccionarme. Porque parece que de pronto nosotros venimos a Cristo y venimos muchas veces venimos tan defraudados, porque hemos probado tantas cosas, porque hemos caminado por miles de caminos que ninguno nos funcionó. Pero venimos al Señor y nos damos cuenta que Dios sí tiene algo para nosotros. Entonces comenzamos a caminar con Él y verdaderamente decidimos: sí, yo voy a correr porque tengo un premio, porque hay un premio, porque hay algo que Dios quiere hacer conmigo, porque soy un proyecto del cielo, porque Dios no se olvidó de mí, porque el Espíritu Santo vino para enseñarme. El brazo ejecutor de Dios algo quiere hacer conmigo. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted. Dígale a su hermano: Dios algo quiere hacer con vos. Por eso nosotros tenemos que aprender a oír a Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios para no correr como corríamos antes. Necesitamos escuchar su voz. Y cuando venimos al Señor, vemos que en Cristo hay pautas espirituales. Hay pautas espirituales que tenemos que respetar. Y que cada vez que vamos respetando esas pautas espirituales, nos vamos dando cuenta que esas pautas nos sirven. Esas ordenanzas, esos decretos que el Señor tiene son los que nos sirven para poder llegar al propósito. Ninguno de los que estamos aquí estamos diciendo: yo vine porque se me ocurrió, o yo vine porque no sé, porque me gustó la iglesia, yo vine por esto, yo vine por... No, todos vinimos con un propósito. Nadie vino porque dijo: yo quiero vivir estancado. Nadie está aquí porque dijo: yo quiero vivir mal, sino que vinimos porque entendimos que Dios quiere hacer algo con nosotros. Dios quiere hacer algo con nosotros. Dele ese aplauso al Señor. Si usted lo creyó, dele ese aplauso al Señor.
Y en nuestra carrera por la vida, en nuestra carrera por la vida, no podemos correr, como dice el apóstol Pablo, sin dirección, sin propósito. No podemos. Debemos correr con determinación. Debemos correr para obtener el premio, para alcanzar las metas. Para alcanzar las metas. Yo escuché una vez al pastor Robert decir que hay tantas cosas que Dios tiene para nosotros, que vamos a llegar un día al cielo y vamos a encontrarnos con un montón de cosas que vamos a decir, ¿y esto para quién era? Y el Señor nos va a decir, era para vos. Era lo que yo tenía preparado. Era lo que yo tenía listo para entregarte. Era parte del plan. Todo esto era parte del proyecto. Y cuando yo escuché al pastor Robert decir esto, yo comencé a meditar muy profundamente en la palabra. Y me di cuenta que muchas veces nos perdemos de tantas cosas por correr sin dirección, sin propósito. El apóstol Pablo fue claro, tu carrera y la mía tienen que ver con un propósito, con un propósito. No debemos correr solamente porque sí, o hacia donde yo me imagino que es. Porque más encima nosotros tenemos la capacidad de aprender, pero también tenemos esa capacidad de idealizar las cosas. Y muchas veces pensamos que es como yo idealizo, como yo me imagino. Pero vamos a la palabra y el Señor dice, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son los tuyos. Entonces ahí podemos comprender que hay un propósito en el que nosotros tenemos que aprender a centrarnos, porque Dios tiene un plan. Y el apóstol Pablo dice, corred de tal manera que obtengáis el premio. Y lamentablemente, muchas personas, y nosotros los cristianos, porque nos ha pasado, muchas personas y nosotros los cristianos nos pasa, y lamentablemente corremos la carrera sin entendimiento. Muchas veces corremos la carrera sin visión, corremos la carrera con actitudes que en vez de llevarnos a que el propósito se cumpla, nos llevan al fracaso. Nos llevan al fracaso. No nos llevan a alcanzar nuestras metas. No nos llevan a comprender lo que Dios quiere hacer. Y podemos ver, aún en la palabra, podemos ver a tantos hombres que tenían verdaderamente un propósito, pero ellos no entendieron lo que Dios quería hacer. Y eso es lamentable. El no comprender lo que Dios quiere hacer con nosotros es lamentable. El estar en la casa del Señor y no comprender el plan, el propósito, el proyecto que Dios tiene con nosotros, eso es triste. Por eso es que el apóstol Pablo insiste y dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que obtengáis. Entonces tenemos una tarea del cielo para abajo. Tenemos una tarea. Y antes que todas las cosas es entender el plan y el propósito de Dios. Porque como les digo, es triste, es lamentable y a veces hay actitudes incorrectas que en vez de llevarnos al éxito con Dios, nos terminan llevando al fracaso. Yo hace un tiempo atrás leí la historia de un gigante en las telecomunicaciones que era, ¿cuántos se acuerdan de Nokia? ¿Se acuerdan de los primeros teléfonos y del furor que tenían esos teléfonos porque eran los únicos que por lo menos en mi tiempo salían y todo el mundo quería esa marca? Pero luego esa marca desapareció. Pero luego esa marca se terminó. Y esa marca, según dicen, yo leí que fue a la quiebra y adquirió otro gigante en las telecomunicaciones, lo absorbió. Es decir, lo que aparentemente era prometedor, era un futuro prometedor en esa empresa, en ese negocio, terminó en el fracaso. Y cuando comencé a leer la historia de el porqué del fracaso, me di cuenta de que muchas veces nosotros también como cristianos tenemos actitudes que nos terminan estancando y llevando al fracaso. Y la mayoría de los expertos en finanzas llegan a una conclusión y dicen que este gigante de las telecomunicaciones terminó en derrota, terminó en fracaso por dos actitudes que muchas veces quieren afectar a nuestra vida espiritual.
La falta de visión y la soberbia. La falta de visión y la soberbia. La falta de visión les impidió ver lo que venía adelante. Les impidió comprender dónde estaba el futuro. Les impidió entender. Ellos no comprendieron qué es lo que se venía por no tener visión, pero también la soberbia de no aceptar consejo y de no aprender a adaptarse a los cambios. Estas fueron dos actitudes que tiraron abajo a este gigante de las telecomunicaciones. La falta de visión y la soberbia que los llevó a no aceptar consejos y no adaptarse a los cambios que en ese tiempo había en el mercado. ¿Por qué les digo esto? Tal vez usted me diga, pastor, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Porque muchas veces nosotros como cristianos caminamos, decimos yo voy a la iglesia, yo estoy en la iglesia, yo voy todos los viernes, voy los miércoles, voy los domingos, pero no tiene que ver con que venga, sino tiene que ver con que yo comprenda el plan que Dios tiene conmigo. No tiene que ver con que yo solo asista, sino que yo me interiorice, que yo trabaje por lo que Dios quiere hacer conmigo. Porque muchas veces viene el consejo de Dios. Viene el consejo de Dios a nuestras vidas, como venía el consejo a esta gente. Expertos en la materia les decían, es necesario hacer cambios, es necesario readaptarse a lo nuevo que se viene. Pero la soberbia que había en la gerencia, según dice la historia, la soberbia que había en los gerentes, ellos decían, nosotros somos intocables, imbatibles. Fue lo que los terminó llevando a la ruina. Los terminó llevando a la ruina. Y quiero que pueda entender esta noche conmigo, porque muchas veces nosotros, cuando venimos al Señor, por la soberbia de nuestro corazón muchas veces, por esa falta de humildad, no nos adaptamos a los cambios que Dios quiere hacer con nosotros. Muchas veces estamos, ¿sabe a qué distancia de seguir creciendo, de seguir avanzando y de seguir progresando? Adaptarnos a lo que Dios quiere, a entender lo que Dios quiere, a decirle, Señor, sí entiendo y porque comprendo lo voy a hacer. Porque comprendo, lo voy a hacer. Y Dios es tan amoroso que Él no exige a nadie. Él nos presenta el plan que tiene para nosotros. Él nos habla. Él dice, esto es lo que tengo para tu vida. Esto es lo que quiero hacer con tu vida. Este es el proyecto que tengo con tu vida. Pero yo necesito adaptarme a lo que Él quiere hacer. Yo no podría caminar con Él. Es decir, la palabra es clara y dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es decir, yo tengo que estar de acuerdo con lo que Dios quiere hacer conmigo, porque Él sabe lo que es mejor para mí. Él sabe lo que es mejor. Él sabe mejor que yo lo que va a hacer, porque yo tal vez tenga una noción de lo que creo que es mejor, pero yo sé que lo que Él tiene es mucho mejor que aún lo que yo pienso. Por eso es tan importante entender el proyecto de Dios. Por eso es tan importante entender el plan de Dios. Dice que dos actitudes fueron las que llevaron al fracaso a esta compañía. La falta de visión, la falta de metas, el temor al fracaso muchas veces, o salir o decir, estoy bien acá. Porque veo que nosotros... Yo siempre digo esto, nosotros somos como que a veces nos adaptamos, ¿vio? Nos adaptamos a una zona de confort, nos adaptamos a un lugar donde ya nos gusta. Pero yo entendí algo, que en el Señor no podemos vivir adaptados. Porque Dios nunca, yo me acuerdo cuando me entregué al Señor, a mí me decían, Dios te quiere llevar de victoria en victoria. Y Dios quiere que vivas en novedad de vida. Esa palabra se me quedó marcado en aquellos años. Pero nunca entendí lo que fue vivir en novedad de vida. Jamás comprendí, nunca entendí hasta que el Espíritu Santo vino a mi vida y me llevó a comprender que vivir en novedad de vida no es vivir en un solo estado. Dios no nos quiere en un solo estado, sino que Dios quiere llevarnos de victoria en victoria. Dios quiere llevarnos de triunfos en triunfos. Dios quiere llevarnos de victoria en victoria, de triunfos en triunfos.
Es decir, el Señor cuando te llamó no te llamó para tenerte en un estándar solamente, en una sola forma, en una sola manera de vivir. Porque yo quiero decirle algo y tal vez a alguien le choque lo que le diga, pero Dios tiene un proyecto ambicioso con tu vida. Dios tiene un proyecto ambicioso. Y tal vez usted diga, pero para mí, sí, para cada uno de nosotros. Entonces, importante que tengamos esa visión que Dios tiene, esa visión de crecimiento, de no quedarnos cómodos en decir, acá estoy bien, para mí acá está todo, ya está listo. Porque a veces tenemos esa costumbre los seres humanos, tenemos esa costumbre. ¿Se acuerdan? Yo no sé si ustedes se acuerdan en la palabra, cuando los ángeles comenzaron a apurar a Lot y a su esposa. La palabra dice que los ángeles decían, vamos, salgan, porque ya iban a destruir la ciudad, iban a destruir. Sabemos que la esposa de Lot quedó estatua de sal, eso lo sabemos todos, porque se dio vuelta a mirar para atrás. Pero a mí me llamó la atención algo en la vida de Lot, porque los ángeles le decían, hay que salir, hay que irse. Hay que salir de este lugar, ya es tiempo, ya se cumplió, ya la oración llegó al cielo y Dios hizo misericordia en la vida de Lot. Pero él dijo algo, déjenme aquí nomás. Y la Biblia dice que lo dejaron en un lugar llamado Zoar, que era una tierra que estaba muy cerca de Sodoma y Gomorra. Déjenme aquí. Si usted lee el texto se va a dar cuenta y cuando usted lo lea, fíjese que dice, déjenme aquí nomás. Acá está bien, acá está bien. Los ángeles querían sacarlo a la llanura, querían llevarlo lejos del lugar de perdición. Los ángeles querían llevarlo lejos de ese lugar donde él prácticamente no iba a crecer, no iba a avanzar, no iba a progresar. Pero la Biblia dice que él le dijo, acá está bien, acá me quedo. Y se quedó cerquita del lugar que Dios estaba por destruir. Cerquita de lo que Dios ya tenía fecha de vencimiento. Ahí se quedó. Sin embargo, los ángeles querían llevarlo lejos, querían llevarlo a otro lugar, a las llanuras, pero él quiso quedarse ahí. Y eso es algo típico de nosotros los seres humanos. Muchas veces nos queremos conformar, somos conformistas. Y yo entendí que nuestro Dios no es conformista, sino que nuestro Dios quiere llevarnos cada día a vivir mejor. Cada día a vivir mejor. Ese es el plan de Dios. Eso es vivir en novedad de vida. El Espíritu Santo quiere prepararnos cada día para vivir mejor. El Espíritu Santo está trabajando todos los días para que nosotros podamos comprender que Él quiere sacarnos y no tenernos en un solo lugar, sino quiere llevarnos a ser cada día mejores. Dígale a su hermano, Dios quiere hacerte cada día mejor. Dios quiere hacerte cada día mejor. ¿Sabe qué? Porque Dios tiene visión, porque Dios ve lejos. Y cuando nosotros nos adaptamos al plan de Dios, entonces caminamos como Él quiere llevarnos y a donde Él quiere llevarnos. Lo segundo fue la soberbia, porque muchas veces, ¿sabe qué? Nos resistimos a aceptar el consejo. Nos resistimos muchas veces a aceptar el consejo. Nos resistimos a aceptar muchas veces las críticas constructivas y nos aferramos a decisiones equivocadas. El diablo tiene una habilidad muchas veces para hacernos sentir creídos que estamos en la razón. Pero ¿sabe dónde se nota la diferencia? En el transcurrir del tiempo. Porque con el tiempo nos damos cuenta que la cosa no era así. Y decimos, pero si pudiéramos nosotros entender lo que Dios quiere hacer, si pudiéramos entender y pudiéramos agudizar nuestros oídos espirituales, nos ahorraríamos un montón de dolores de cabeza y podríamos entender el plan que Dios tiene para nosotros. Cuando Dios quiere darnos consejos, cuando Dios quiere llevarnos a comprender, entonces nosotros tenemos que aprender a no aferrarnos a lo que muchas veces creemos que sabemos.
creemos que sabemos. Cuando creemos que sabemos todo, es cuando seguramente que estamos errados. Pero cuando entendemos a Dios, que Dios quiere llevarnos de victoria en victoria. Dios tiene visión, quiere darnos visión. Dios quiere darnos victoria porque Él es victorioso. Por eso necesitamos un esfuerzo. Dígale a su hermano, un esfuerzo. Es importante que podamos comprender que necesitamos ser personas que escuchamos el consejo. Mire, y la palabra dice, quiero leerles esto. Dice Primera de Crónicas 28:10. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Dice la palabra, esfuérzate y hazla. Esfuérzate y hazla. Y hay un principio espiritual. Lo mismo le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Es decir, hay un principio espiritual que tenemos que entender, que es el esfuerzo. Yo debo aprender a esforzarme. Yo tengo que tener a la fe en el Señor, a la confianza en el Señor como base. Pero para poder entender lo que Dios quiere hacer, yo tengo que esforzarme. Tengo que esforzarme. ¿Cuál es ese esfuerzo que tengo que hacer? Muchas veces tendré que redoblar mi tiempo de oración. Muchas veces tendré que apartar un momento más para poder comprender lo que Dios quiere hacer. Porque a veces nosotros pensamos que vamos a entender lo que Dios quiere hacer cuando nos encontramos con el amigo, con el vecino, con el que tiene más experiencia, con aquel que ya le pasaron muchas cosas. Pero yo quiero decirle algo, el esfuerzo en Dios tiene que ver con trabajar para agudizar nuestros oídos, para que nuestros oídos espirituales estén listos, atentos a entender el plan y la voluntad de Dios. Gloria a Dios, porque Dios a veces habla a través de la voz de la experiencia. Yo no me aparto de eso. Pero no hay mejor cosa que nosotros busquemos al Espíritu Santo que nos guíe. El Espíritu Santo no se va a equivocar. El Espíritu Santo no está confundido. Yo quiero decirle algo. El Espíritu Santo tiene clarito el proyecto que Dios tiene con nosotros. Él no tiene ninguna duda. Él sabe bien lo que Dios ya preparó y planeó para nosotros. Y el Espíritu Santo quiere ayudarnos. El Espíritu Santo nos está empujando para que nosotros podamos seguir progresando, podamos seguir avanzando. Amén. Entonces, yo quiero decirle algo. Dígale a su hermano, esfuerzo. Porque Dios no bendice a aquella persona que no se esfuerza. Dios no puede bendecir. Dios no puede bendecir. Mire, segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros, dijo el apóstol Pablo, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar tampoco coma. Es decir, que hay algo que necesitamos desarrollar y es el esfuerzo. Es el esfuerzo. Dígale a su hermano, esfuerzo. 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 Necesitamos entender esto. Es decir, hay un principio. Y es ser esforzado. Varón valiente y esforzado. Dígale a su hermano, varón valiente y esforzado. Valiente y esforzado. Por eso es muy importante que seamos esforzados, pero también seamos valientes. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Si hay algo si hay un libro en la Biblia que nos enseña y que nos muestra y que nos da los pasos para una conquista, es el libro de Josué. Nos da pasos para conquista, nos muestra cómo hicieron ellos para entrar a un lugar que no conocían, a pelear con gente que jamás habían visto, a tomar casas que no eran de ellos, viñas que no habían plantado. Y el libro de Josué para mí es uno de los libros donde podemos ver con detalle cómo Dios prepara a alguien para una conquista. Cómo Dios prepara a alguien. Y una de las cosas que le dijo, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Sabe por qué le dice sé valiente? Porque no tiene que ver con el coraje o la hombría. El texto no se refiere a esto, sino a la valentía para obedecer a la voz del Espíritu. La valentía para obedecer la voz del Espíritu. Porque hay que ser valiente para obedecer la voz del Espíritu. Hay que ser valiente. Imagínese, hay que ser valiente para que el Señor te diga, ¿cómo vas a entrar a pelear a esas murallas que eran impenetrables en Jericó?
Y cualquiera diría, y bueno, vamos a armar una estrategia, un plan de trabajo para ver que si hacemos un boquete, rompemos donde hay menos guardias. Y Dios le dijo, den vueltas, den vueltas, den vueltas, den vueltas. Algo totalmente ilógico. ¿Sabe qué? Algo para valientes. Algo para valientes. Porque hay que ser valiente para decirle, pero ¿y cómo Señor, que voy a dar vueltas? Sí. Esas murallas eran tremendas. Pero Dios le dijo, así será. Es decir, esfuerzo y valentía para creerle al Señor. Valentía para creerle a Él. ¿Sabe que la valentía implica aceptar esos desafíos que Dios tiene para nosotros? Asumir la responsabilidad que Dios nos dio. ¿Para qué? Para crecer, para salir adelante. Ser valiente para cuando Dios te diga, esto es lo que quiero que hagas. Y tal vez no te guste. Hay cosas que Dios nos dice, esto quiero que hagas. Pero a veces no nos gustan. Pero hay que ser valiente para hacerlas. Dígale a su hermano, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Amén. ¿Sabe qué? La valentía, ¿sabe qué significa la valentía también? No volver atrás. No volver atrás. Cuando uno es valiente, no vuelve atrás. Alguien que es valiente entiende lo que el Espíritu quiere hacer, entiende la voz del Señor y no vuelve atrás. No vuelve atrás. Proverbios 30:30 dice, el león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada. No vuelve atrás por nada, dice la palabra. ¿Y sabe qué? Usted y yo no tenemos que volver atrás. Usted y yo no para nada volver atrás. Seguir hacia adelante. Ser una persona valiente significa alguien que no vuelve atrás. Alguien que tal vez las circunstancias no son las mejores, las condiciones hoy no son las óptimas. Pero yo, porque soy valiente, le creo a Dios. Porque soy valiente, le creo. Y porque también no me interesa, porque yo quiero decirle algo, porque a veces nosotros estamos mirando el entorno, a veces miramos lo que pasa alrededor, muchas veces medimos nuestra carrera en el Señor, ¿sabe cómo? Por lo que pasa a nuestro alrededor, por lo que dicen las noticias, por lo que nos dicen los otros, por la experiencia de otros. Pero ¿sabe qué? Dios nos llama a ser valientes y a no retroceder, a no caminar por lo que pasa a nuestro alrededor, a no caminar por lo que los otros dicen, a no caminar por lo que las noticias están diciendo, sino a caminar por la palabra. Un valiente camina por la palabra, un valiente camina porque aprendió a oír la voz del Espíritu y aprendió a pararse en la palabra y a confiar en la palabra. Ese es un valiente. Por eso dígale a su hermano, valiente, valiente. ¿Sabe qué? Si hay algo que Satanás quiere con nosotros, Satanás quiere es ponernos a mirar lo que pasa a nuestro alrededor. Lo que el diablo quiere es desenfocarnos. Lo que el diablo quiere es que tengamos una perspectiva de Dios distorsionada. Lo que el diablo quiere es que la apreciación esa que tenemos que tener de lo que Dios dice, la visión de lo que Dios dice, se distorsione. El diablo quiere mantenernos desenfocados. Satanás es astuto en mantenernos desenfocados. Por eso nosotros no tenemos que perder el enfoque. Lo que Dios dijo es y lo que Dios dijo hará. Saber que cuando Dios habla no miente, porque no es hombre ni es hijo de hombre. Dele ese aplauso al Señor si ustedes. Dele. Porque nuestro Dios cuando habla es sí y amén. Y nosotros somos valientes, ¿sí? Somos valientes en escuchar, en hacer caso. Por eso es importante que no hagamos caso a lo que pueda estar pasando a tu alrededor. Tal vez hoy las condiciones no sean las mejores. Tal vez hoy seas el único en tu familia. Tal vez hoy seas el único. Tal vez hoy. Pero no sabemos lo que Dios comenzó a trabajar. Porque el que comenzó la buena obra será fiel en completarla. No te preocupes por lo que hoy estás viendo. No te preocupes, no te preocupes. A Dios nunca se le terminaron los recursos, mi hermano. A Dios nunca se le terminaron los recursos.
Por eso es sumamente importante que nosotros nos paremos en una palabra. Y de ahí no seamos inamovibles, seamos inamovibles. Quiero que entienda por qué. Porque hay un momento, alguien dijo una vez, creo que era Napoleón Bonaparte, dijo una vez, que hay un momento en la batalla, en que no gana el que tiene más estrategias ni el que es más fuerte. Dice que hay un momento en la batalla que gana el que resiste, el que resiste. Y la palabra dice: resistid al diablo, resistid al diablo, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Y éste huirá de vosotros. Por eso no importa lo que hoy estés viviendo. Lo importante es resistir. Resistir. Señor, dame fuerzas para resistir. Señor, dame valentía para entender. Dame oídos, Señor, para escucharte. Resistir, resistir. Y el que va resistiendo es una persona que no va a volver atrás. Que no va a volver atrás. Esa resistencia hará que vayas avanzando, que vayas progresando y no permitirle al enemigo que te saque, te desenfoque, que te desenfoque. La Biblia dice que cuando Pedro caminó sobre las aguas, que es un pasaje conocido, un ejemplo típico de cuando uno está desenfocado, mientras él miró a Jesús, cuando le dijo ven, él caminó sobre las aguas. Cuando miramos a Cristo podemos caminar sobrenaturalmente. Pero el texto dice, comenzó a ver los vientos que eran fuertes, las olas que eran grandes, los problemas, y él comenzó a hundirse. Él comenzó a hundirse. No importa lo que veas a tu alrededor, no importa las olas, no importan los problemas, no importa si eres el único en tu trabajo, en tu casa, que está sirviendo a Cristo y que se está esforzando por ser un valiente. Va a llegar el día de la recompensa. Va a llegar el día de la recompensa. Va a llegar el día de la recompensa. Va a llegar el día. Isaías capítulo 41, verso 10. Y quiero ir tratando de terminar. Dice, y es un principio importante: no temas. Dígale a su hermano: no temas, no temas. El esfuerzo, la valentía, pero no temas, no temas. No temas porque yo estoy contigo, dice. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. Proverbios dice que el temor al hombre, ¿sabe qué hace? Le pone un lazo. Quitémonos ese lazo del temor. Quitémonos ese lazo del temor. No tener temor. No tener temor a las críticas. No tener temor a ser valiente para hacer lo que Dios te mandó hacer. No tener temor. No tener temor. No tener temor a las críticas. No tener temor a la envidia. Cuando una persona, escuche lo que le voy a decir, cuando una persona es esforzada, es valiente, una persona comienza a caminar escuchando la voz del Espíritu, sabe que esa persona comienza a hacer las cosas bien. Comienza a hacer las cosas bien. Una persona que aprende a ser esforzada, valiente para obedecer a Dios, esa persona comienza a hacer las cosas bien. Una persona que dice: yo no tengo temor a lo que Dios me diga, voy a hacer. Usted va a comenzar a caminar. Comenzamos a caminar correctamente. Y avanzamos, y avanzamos, y avanzamos. Pero muchas veces el temor a la crítica, el temor a la envidia. Yo quiero decirle algo, mire, Eclesiastés 4:4. Cuando usted comience a hacer las cosas bien, usted y yo seremos envidiados. Seremos envidiados.
y que eso no genere temor en nosotros. Eclesiastés 4:4 dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia en obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Por eso es que cuando usted comienza a escuchar la voz del Espíritu, usted es valiente y determinante y dice: yo le voy a hacer caso. Y lo que hacía, que estaba mal, dice: yo puedo dejar de hacerlo. Lo que lo ataba, usted dice: yo puedo ser libre de esta atadura. Lo que lo cargaba, usted puede decir: esta carga no es mía. Lo que lo maldecía, usted dice: yo soy bendecido. Y comienza a caminar de esta manera. Comienza a caminar de esta manera. Quédese tranquilo, hermano, porque vamos a despertar la envidia de muchos. Quédese tranquilo, no se preocupe. Ay, yo me acuerdo cuando me entregué al Señor. Cuando me entregué al Señor, un día alguien me paró en la calle. Me acuerdo en plena avenida. Y me dice: pero ¿qué es lo que te pasa? Oh, me dijo: no tomás, no fumás, no salís mal la noche. ¿Qué es lo que es tu vida? Porque cuando uno comienza a hacer las cosas bien, despierta envidia. Todo lo mismo pasa en todos los órdenes y en todas las áreas. En tu trabajo, cuando comenzaste a ser puntual, responsable, cuando comenzaste a poner las cuentas claras en tu negocio, eso va a despertar envidia. Cuando comenzás a poner al Espíritu Santo en primer lugar: pero yo voy a orar antes de comenzar, yo voy a pedirle la guía al Señor. Eso es parte del orden. Eso despierta envidia. Dígale a su hermano: no temas, igual te van a envidiar. Igual te van a envidiar. Por eso, aunque cuando vayas avanzando, vas a ver que igual te van a envidiar. Porque toda buena obra que viene de Dios siempre despertará envidia. Siempre despertará envidia. Y quiero terminar con esto, con dos cosas. Que no desmayes. Que no desmayes. Y que no te olvides quién está con nosotros y por nosotros. Nunca te olvides quién está con nosotros y por nosotros. ¿Quién está con nosotros y por nosotros? Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Por eso quiero que entiendas que cuando venimos al Señor, no venimos aprendiendo, pero como tenemos eso que viene, que está adentro, está incorporado en nosotros, y es la capacidad de aprender, que Dios la puso. Dios le puso al hombre la capacidad de aprender. Entonces tenemos que redireccionar la capacidad de aprender, porque antes aprendíamos cualquier cosa, pero hoy esa capacidad de aprender tenemos que redireccionarla hacia la palabra, a escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Se dice que cuando nosotros venimos a esta tierra, tenemos rasgos, temperamentos, y ahí desarrollamos el temperamento que, bueno, la mayoría conoce, que esos temperamentos que traemos de herencia. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo comienza a cambiar ese temperamento en carácter, y en el carácter de Cristo. Esa manera de pensar que teníamos en la manera de pensar de Cristo. Entonces nosotros podemos decir que podemos ser esforzados, valientes, no tener temor, no desmayar, y en todo tiempo y en todo momento entender que ya no estamos solos.
Ya no está solo el que está estudiando, ya no está solo el que está trabajando, ya no está solo el que está emprendiendo, ya no está solo. Mamá, papá ya no está solo, hijo no está solo. Hay alguien que está en medio nuestro y que nos dice constantemente: esa capacidad de aprender que puse al principio es para que redirecciones y verdaderamente aprendas lo que yo quiero enseñarte. Lo que yo quiero enseñarte. Y así es como el Señor quiere prepararnos para darnos lo mejor. Porque ¿cómo podré sostener algo? ¿Cómo podré sostener algo? ¿Cómo podré sostener una bendición si no estoy preparado? ¿Cómo podré sostener una bendición, lo grande que Dios tiene, si no estoy preparado? Pero ¿sabe qué es lo precioso de esto? Que en el proyecto de Dios Él está tan deseoso de que aprendamos, que aprendamos, que aprendamos, que aprendamos, porque Él no se va a guardar nada de lo que tiene para nosotros. Pero necesitamos prepararnos para sostener lo grande. Usted y yo tenemos que estar preparados, aprender para sostener lo grande que Dios quiere depositar. Porque la palabra dice que lo que hoy vivimos o lo que hoy tenemos no se compara con lo que Dios quiere darnos. Porque lo que Dios quiere darnos ni siquiera pensaste, no subió ni a tu corazón. Pensamos, soñamos, tenemos metas tal vez, pero eso que Dios tiene preparado, dice la Biblia, no subió todavía al corazón de hombre. No subió. No pensaste todavía, ni te imaginaste lo que Dios tiene preparado. Por eso necesitamos entender que Dios está con nosotros y con Él tenemos todos. Tenemos todo. Y esa capacidad de aprender, a mí esto de la capacidad de aprender me estuvo dando vueltas casi un mes. Porque somos tan capaces los seres humanos, porque Dios nos hizo así. Que nos dijo: sojuzguen la tierra, multiplíquense, enseñoreen. Porque puso esa capacidad de aprender en nosotros. Por eso tenemos que aprender a desaprender lo mal aprendido y enfocarnos en lo que verdaderamente nos va a dar victoria. En lo que verdaderamente nos va a dar victoria.